El pasaje de hoy es Efesios 4, versículos 1 al 6. Leamos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amén. El apóstol Pablo, al iniciar la segunda mitad de su epístola, en el pasaje de hoy, versículo 1, dice lo siguiente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Aquí, la palabra pues, con la que comienza, es un conector muy importante. Es una conjunción crucial, porque nos dice que la doctrina de la salvación de Dios expuesta desde el capítulo 1 hasta el 3, es decir, toda la gracia de habernos elegido en Cristo, de hacernos sus hijos y de establecer la Iglesia, está conectada con la exhortación que ahora transmite. Y aquí debemos prestar atención al hecho de que el apóstol Pablo presenta esta exhortación no como una orden, sino como un ruego. Aunque se basa en la verdad de la doctrina de la salvación, la elección de Dios, nuestra adopción como hijos y el establecimiento de la Iglesia, el apóstol Pablo no está simplemente dando una orden coercitiva de hacer esto o aquello. La palabra ruego aquí, en su sentido original, significa suplicar o pedir encarecidamente. Este no es el tono de un maestro dando instrucciones a su discípulo desde una posición superior, sino las palabras de súplica que se ofrecen con amor a los compañeros que caminan y trabajan juntos. El apóstol Pablo está en la cárcel. Sin embargo, había algo más fuerte que las cadenas de la prisión que ataban al apóstol Pablo, y era la certeza del llamado de Dios, la convicción de que Dios lo había salvado. Con esa convicción, el apóstol Pablo exhorta a los santos de Éfeso de esta manera. Yo estoy ahora atado con cadenas, pero nosotros somos personas atadas al Evangelio. Por lo tanto, vivamos de una manera digna de ese llamado. No es una orden enérgica que dice, vivid así, como es digno de vuestro llamado, sino una exhortación que dice, vivamos juntos de esta manera, puesto que hemos sido llamados por el Evangelio y hemos recibido la salvación, vivamos así. Considerando este trasfondo, al meditar en el pasaje de hoy, creo que debemos aferrarnos a esta pregunta mientras reflexionamos sobre la palabra. ¿Estamos viviendo de manera adecuada como personas llamadas por Dios? ¿Estamos viviendo correctamente como hijos salvados por Dios? Con estas preguntas en mente, me gustaría que meditáramos juntos en la palabra de hoy. El pasaje de hoy se puede dividir en dos partes principales. Desde el versículo 1 hasta el 3, encontramos una exhortación ética centrada en las palabras, andad como es digno. Y desde el versículo 4 hasta el 6, se expone el fundamento teológico de esta exhortación, la razón por la que debemos vivir de una manera digna del llamado. La primera parte habla de las actitudes concretas de la vida cristiana, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el soportarse unos a otros en amor. La segunda parte presenta el fundamento de tal vida a través de 7 confesiones de fe, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Estas dos partes no están de ninguna manera separadas. Así como la enseñanza doctrinal de los capítulos 1 al 3 de Efesios no está separada de la exhortación ética de los capítulos 4 al 6, la vida ética que debemos vivir está profundamente relacionada con nuestra confesión de fe. Se ha dicho que la ética sin doctrina es vacía, y la doctrina sin ética es una fe muerta. El apóstol Pablo quiere presentarnos claramente, a través del equilibrio entre la fe y la vida digna de aquellos que han sido llamados a la salvación de Dios. En la última parte del versículo 1, encontramos la expresión, andad como es digno. Aquí, la palabra digno se refiere al equilibrio de una balanza, y el verbo andar se refiere al caminar de toda una vida. Equilibrio y caminar de por vida. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es esto: vuestra conducta debe estar en equilibrio con vuestro llamado.
La vida del cristiano debe tener una correspondencia de peso entre el llamado de Dios y la vida que se vive. En otras palabras, si hemos sido llamados por la gracia de Dios, debe establecerse en nosotros una actitud de vida que corresponda a esa gracia. El teólogo Karl Barth dijo lo siguiente: el llamado es la elección libre de Dios y al mismo tiempo un evento que confiere al ser humano un nuevo modo de existencia. Dice que, aunque es una elección libre de Dios, para el ser humano, ser llamado es renacer a un nuevo modo de existencia, una nueva forma de ser. No se trata simplemente de que Dios me haya llamado, sino que el llamado es un evento que transforma la existencia misma. Ser llamado por Dios significa que he sido transformado en un ser que ya no puede vivir según su propia voluntad. El llamado es un cambio de estatus, una declaración de una nueva identidad. Por eso, en la fe, la pregunta más importante no es ¿qué hago? O ¿quién soy?, sino ¿a quién pertenezco? La identidad del cristiano debe ser clara. No pertenecemos al mundo, sino a Cristo. Y es en Cristo donde encontramos la maravillosa voluntad de Dios para nosotros. Así es. Soy una persona llamada por Dios a la salvación. El origen de ese llamado no es otro que Jesucristo. Por eso, si observamos detenidamente las 4 virtudes para una vida digna del llamado mencionadas en el versículo 2, todas ellas describen el carácter de Jesús, el contenido de su vida. Jesús se humilló, soportó con paciencia los azotes y nos mostró su amor al aceptarnos en la cruz. Por medio de ello, fuimos salvados. Él se convirtió en nuestra esperanza. El camino de obediencia que Jesús mostró es la forma perfecta de una vida digna del llamado. Por lo tanto, vivir de manera digna del llamado es vivir siguiendo el ejemplo de Cristo. El apóstol Pablo enumera 4 virtudes para una vida digna del llamado, es decir, una vida que sigue a Cristo, y nos exhorta a vivirlas. ¿Cuál fue la primera? La humildad. Se dice que en el mundo griego, esta palabra humildad significaba servilismo. Pero en Cristo Jesús, la humildad llegó a significar la actitud de vaciarse a uno mismo para enaltecer a otros. La verdadera humildad en la fe no es menospreciarse, sino conocerse correctamente ante Dios. Reconocerse honestamente a uno mismo ante Dios es humildad. No es simplemente abandonarse diciendo, soy un pecador inútil. Admitir con serenidad mi debilidad, la maldad que no puedo superar en mí, mi incapacidad, eso es la verdadera humildad. Un cristiano humilde practica la autorreflexión, enfrenta su realidad con serenidad. Solo así puede arrodillarse ante Dios. No se vuelve orgulloso ni se desanima. Al aceptarme tal como soy, puedo experimentar la gracia de Dios que me conoce y me renueva, y el gozo de la salvación. Esta es una vida digna del llamado. En segundo lugar, nos habla de la virtud de la mansedumbre. Se dice que la mansedumbre no es un estado de debilidad, sino la capacidad de controlar la fuerza. Como un caballo domesticado, la mansedumbre es la postura de un alma disciplinada que se somete a Dios. Si Dios no nos controla, somos seres que no pueden evitar correr como caballos salvajes a causa del pecado. La mansedumbre es entregarme a ser domesticado por Dios. La mansedumbre es un carácter que se deja moldear por Dios. Por eso el apologista y escritor cristiano C.S. Lewis dijo, la mansedumbre es un estado de inmersión en Dios tan profundo que uno se olvida de sí mismo. Un estado de inmersión en Dios, donde no soy yo quien me gobierno, sino que me entrego para que Dios me gobierne. Esa es la actitud de quien se aferra a la mansedumbre. Esta es una vida digna del llamado. ¿Qué nos dice en tercer lugar? Habla de la paciencia. La paciencia. Literalmente significa no enojarse durante mucho tiempo, esperar durante mucho tiempo. Pero aquí debemos recordar un significado espiritual aún más importante. Esta paciencia no se refiere simplemente a mi esfuerzo por soportar indefinidamente, sino que está profundamente relacionada con el carácter de Dios. Dios es paciente con los pecadores, y aún hoy, espera pacientemente a los malvados. ¿Por qué los malvados del mundo no son sometidos a un juicio inmediato? ¿Por qué aquellos que deberían ser castigados, juzgados y sentenciados todavía están vivos? Porque nuestro Señor, el juez justo, los está soportando con paciencia. Dios no se complace ni siquiera en la muerte del impío.
Él desea que incluso los malvados se conviertan y vuelvan a Él. Ese es el vasto amor de Dios. Dios soporta. Dios espera. La paciencia nos muestra este carácter de Dios, y es el carácter del amor paciente que Cristo mostró por nosotros en la cruz. Una vida digna del llamado es una vida de paciencia. Y en cuarto lugar, dijo que nos soportemos unos a otros con amor. Esto nos habla de una actitud activa de acoger con amor. Se suele decir que el amor no es una emoción, sino una decisión de la voluntad. El amor no es simplemente una emoción, sino una decisión de la voluntad. Sin embargo, el amor también es algo que debe elegirse y practicarse con valentía. Requiere la valentía de poner a otros primero, de perdonar y de sacrificarse. Porque el amor no es pasivo, es una acción, una entrega voluntaria. Dios mismo se acercó a nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, vaciándose a sí mismo y tomando forma humana, y el amor de ese Cristo me ha salvado. El amor activo, este amor voluntario, es lo que me mantiene vivo ahora. Soportarnos con amor, esta actitud activa de amor, es lo que se nos presenta como una vida digna del llamado. Estas virtudes enumeradas no son solo palabras bonitas para meditar interiormente. El apóstol Pablo dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Después de enumerar las virtudes de una vida digna del llamado, nos exhorta a esforzarnos en guardarlas. Aquí, solícitos, significa empeñarse diligentemente, esforzarse activamente. Es decir, Dios nos está diciendo que debemos esforzarnos activamente por guardar estos mandamientos que nos ha dado. Pero lo sorprendente es que no dice que nos esforcemos por estas virtudes, sino que dice, solícitos en guardar la unidad que el Espíritu ha hecho. ¿Qué significa que ha hecho una unidad? Nos está hablando de que el Espíritu Santo ha unificado a la comunidad de la Iglesia. La carta a los Efesios tiene la particularidad de conectar la salvación individual con la comunidad en la que las personas conviven, es decir, conecta la teología de la salvación, soteriología, con la teología de la Iglesia, eclesiología. Nos está diciendo que mi salvación está vinculada a la vida en comunidad. En otras palabras, para vivir una vida digna del llamado de Dios que me ha salvado, es indispensable estar conectado con la unidad y la comunión de la Iglesia. La carta a los Efesios nos enseña que ambas cosas son inseparables. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En otras palabras, una vida digna del llamado está directamente relacionada con la vida de fe, en unidad, concordia y comunión dentro de la Iglesia. Si queremos vivir una vida digna del llamado, se nos dice que debemos esforzarnos diligentemente por guardar la unidad y la comunión de la comunidad de la Iglesia. La unidad y la concordia de la comunidad, como se menciona en los versículos 4 al 6, se fundamentan en 7 realidades únicas, que en última instancia nos remiten a Dios Espíritu Santo, a Dios Hijo Jesucristo y a Dios Padre. Se nos está diciendo que nuestra vida digna del llamado cobra vida cuando está conectada con esa unidad de la comunidad de la Iglesia, que tiene su fundamento en el Dios Trino. Amados hermanos y hermanas en la fe, les pregunto una vez más, ¿están viviendo bien como personas llamadas por Dios? ¿Están viviendo bien como hijos de Dios? Piensan que han sido llamados a la salvación, pero se mantienen a distancia de la Iglesia. ¿No estamos experimentando fricciones con la comunidad con la que convivimos? El llamado que nos convoca individualmente a la salvación y la unidad y concordia en la Iglesia no son cosas separadas. Debemos recordar que aquellos que han sido llamados a la salvación deben vivir siguiendo a Cristo, y una vida que sigue a Cristo es una vida de unidad, concordia y comunión con la Iglesia. Se ha dicho, el llamado de Dios es irrevocable. Ante Dios, que nos ama irrevocablemente, a cada uno de nosotros, respondamos con una entrega sin reservas, siguiendo a Cristo con humildad y mansedumbre, con paciencia y aceptación. No se rindan porque no les vaya bien o porque sea difícil. Dios nos ha concedido la comunidad de la Iglesia. En la Iglesia podemos obtener nueva fuerza a través de la unidad y la comunión para poder vivir una vida digna del llamado. Para ayudarnos en esta decisión, Dios nos prepara un tiempo espiritual especial.
Ese tiempo es el retiro espiritual que tendremos la próxima semana. Un tiempo en el que toda la Iglesia se une en alabanza, se une en oración y se une en la palabra. A través de este santo retiro, donde la comunidad de la Iglesia se une espiritualmente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creo firmemente que Dios iluminará la realidad de nuestra salvación con una luz de gloria resplandeciente. La santa asamblea de nuestra comunidad, en la que nuestras vidas renacerán como vidas dignas del llamado, tendrá lugar la próxima semana. Esperemos con anhelo y oremos. Creo firmemente que la asombrosa gracia de Dios se derramará en abundancia sobre nosotros.